Ok, hoy día vamos a continuar segunda parte de esta serie increíble que hemos titulado Proyecto Misericordia, donde de alguna otra manera queremos impulsar cada uno de los que son parte de nuestro ministerio a entender la importancia que tiene la misericordia en nuestras vidas. Ahora, en lo personal hay algo que a mí me pasó hace bastante tiempo atrás, sobre todo en el minuto en que aprendí a hablar en inglés, y esto es algo que les he compartido en un minuto. Vine a visitar a mi esposa y conocer a su familia antes de que nos casáramos. Y vine a esta iglesia, vine al servicio de las 11 de la mañana y estábamos acá. Entonces, como uno de los pastores había ido a Chile en el tiempo en que conocí a mi esposa, fueron en un viaje misionero, y ahí los conocí. Él me introdujo a su esposa y yo estoy conversando con ella, pero en el fondo yo tenía la actitud de que muchos de nosotros, cuando todavía no conocemos el lenguaje muy bien, hacemos. Y si usted no lo hace, quizás yo soy el único. Pero una manera que de algún modo es para salir del paso, que es usar el yes. Entonces, si alguien te dice algo y tú no entiendes, ¿qué dices? Ya. So ella me está hablando y yo, ya. Y todo iba bien hasta que aparentemente me hizo una pregunta y mi respuesta fue, ya. So, mi esposa, en ese tiempo mi novia, Rebeca, ella, pobrecito, no entendió. Y sentí una vergüenza, sentí que de algún modo estaba haciendo el ridículo en el fondo. Porque en términos generales yo tenía la idea, no, si yo entiendo, yo hablo bien o qué sé yo me manejo, pero en muchas situaciones lo único que hacía era usar este mecanismo de simplemente caer en este concepto de decir yes a todo cuando no entendía. Y en el fondo había ocasiones que eso me ponía en situaciones complejas como esa. Ahora yo siento que en la vida en general muchos de nosotros actuamos así. Actuamos como que sentimos que sabemos y lo puse así. Pensamos que sabemos, pero la verdad es que no tenemos idea. Piense, por ejemplo, en esto, y esto muchos que somos padres o muchos que estamos ya casados, llevamos bastante tiempo casados, lo vemos en la gente más joven o en las generaciones más jóvenes, que es que tienen la idea de lo que significa, por ejemplo, el entablar una relación de matrimonio. Piensan que saben lo que significa estar casado, pero en el fondo no tienen idea. No tienen idea de lo que significa. Muchas veces uno escucha jóvenes, por ejemplo, que dice, cuando yo tenga hijos, y la verdad es que lo único que está diciendo con esa frase es que no tienes idea lo que significa ser padre. Piensan que saben, pero en el fondo no lo saben. Quizás muchos de los que tienen hijos adolescentes escuchan a sus hijos darles como ideas a sus padres de cómo se deberían manejar la situación en su hogar o las cosas que ellos deberían hacer, pero en el fondo no tienen idea. Lo vemos en distintas circunstancias y en distintas situaciones. Ahora, quiero que entienda esto. Nuestras ideas están basadas en nuestras expectativas. ¿Ok? So, en base a lo que yo pienso cómo va a ser, por eso cuando uno era soltero pensaba cómo iba a ser el matrimonio, entonces yo creaba una idea de cómo debería ser. Antes de tener hijos uno pensaba lo que significaba tener hijos y cómo lo iba a hacer. Pero en el fondo está basado en las expectativas que yo creo en mí. Y las expectativas son simplemente esto, y lo voy a poner aquí una pequeña definición. Es esa fuerte idea que algo va a pasar o será mi situación en el futuro. Esta idea que me mueve a pensar, así va a pasar, así va a ser, o esta va a ser mi situación. Cuando yo tenga, esto va a suceder. Pero en el fondo, en verdad, es que no sé si tenemos tanta idea de cómo es. Ahora, aquí personalmente siento yo que es donde radica el problema con la misericordia. ¿Ok? Porque desde mi perspectiva, y esto es algo que uno lo ve, sobre todo estando en una posición como esta, liderando una congregación con una idea de
cristiana y centrada en lo que tiene que ver con la religiosidad, por decirlo de algún modo, uno logra ver este concepto de que muchos hablamos de esta idea de la misericordia, pero en el fondo no tenemos idea. Ahora, todos sabemos lo que significa misericordia. Lo veíamos la semana pasada, mire. Misericordia es el perdón inmerecido y la amabilidad no ganada. Eso era lo que un poco planteamos la semana pasada. El pastor Jim nos compartía esta idea de cómo la misericordia es este perdón inmerecido, esta amabilidad no ganada. Y cuando uno mira esa definición, yo me pregunto, ¿quién no quiere misericordia? A mí, cuando estoy en una circunstancia difícil, cuando estoy atravesando por un momento donde cometí un error, cuando, qué sé yo, me equivoqué, ¿quién no quiere misericordia? ¿Quién no quiere recibir misericordia de aquel familiar que, qué sé yo, ofendió y de verdad me doy cuenta de que cometí un error y quiero tratar de restaurar la relación? ¿Quién no quiere misericordia cuando, qué sé yo, pasé por una situación difícil, cometí muchísimos errores, me fui de la casa, avergoncé a mis padres y quiero volver y quiero tratar de restaurar? ¿Quién no quiere misericordia cuando en el fondo muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias y situaciones donde en verdad necesitamos ese perdón inmerecido, esa amabilidad no ganada? Y de aquí en adelante voy a basarme en lo que quiero compartirles, porque yo pienso que hay un problema con la misericordia. Y este es el problema, y lo voy a poner aquí. El problema con la misericordia es que todo el mundo la quiere, todo el mundo lo quiere recibir, pero no todo el mundo está dispuesto a darla. Se lo voy a repetir por si es que no lo entendió. Todo el mundo la quiere, todo el mundo sabe que es buena, todo el mundo entiende lo que significa y la queremos tener, pero no todo el mundo está dispuesto a darla. Y muchos de nosotros tenemos frases o ideas donde de algún modo decimos lo que, ¿por qué no? O tenemos la excusa o tenemos de algún modo la idea de por qué no estamos actuando misericordiosamente hacia la otra persona. A pesar de que sabemos lo que significa, la queremos en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a darla. De hecho, algo que pensaba con respecto a esto es que nuestra idea de lo que tiene que ver con la misericordia no se basa tanto en el hecho de entenderla o no entenderla. Se trata de que, como les digo, todos las queremos, pero a la hora en que la tengo que dar, ahí es donde tengo el problema. Cuando llega la hora de darla, cuando llega la hora de aplicar la misericordia hacia otro, es cuando tengo el problema. Por ejemplo, y esto quiero que se haga un análisis bien personal. Cuando yo dije la palabra Halloween aquí, ¿actuó con misericordia? ¿Si es que tiene un problema con el Halloween? ¿O automáticamente se creó un juicio? ¡Wow! Interesante, ¿eh? Todos la queremos recibir, pero no estamos dispuestos a darlo. De hecho, es razonable que la gente piense que, o que la gente tenga la expectativa de lo que yo quiero para mí, pero cuando se trata del otro, ¡wow! Ahí es completamente distinto. De hecho, quiero que entienda esto. Y por esto es un problema, porque la misericordia nace, lo voy a poner aquí, la misericordia nace cuando estoy dispuesto a darla sin esperar nada a cambio. Y por eso hay un problema, porque todos la queremos recibir, pero no todos estamos dispuestos a darla. Entonces, ¿cuándo va a haber misericordia si no estamos dispuestos a darla? Hay un problema con la misericordia. Y es un problema grave. Hay un problema con la misericordia y ¿saben qué? Ese problema se nota de manera gigantesca aquí. Y no me refiero a esta iglesia, me refiero entre nosotros los que nos llamamos ser cristianos. Y puede que tú estés aquí sentado y esta sea tu primera vez, o puede que estés viniendo aquí simplemente porque tu novia te trajo y quieres tratar de conquistarla,
y me está escuchando y dice, wow, esto es algo que yo he pensado toda mi vida. Yo veo a estos cristianos que hablan de misericordia, pero cuando los veo actuar entre ellos, lo que menos hacen es tener misericordia. Hay un problema, ¿se fija o no? Porque queremos que la gente de afuera venga. Y queremos que reciban esa misericordia que nosotros recibimos. Pero no la están viendo. Vamos a llegar a ese punto. Hay una historia bien particular en los evangelios donde se da dentro de un contraste bien particular porque Jesús está en Jericó, en Jerusalén, y el contexto a la historia que vamos a compartir hoy día se da donde Él ha sanado a un mendigo, a un ciego, ¿ok? Y este ciego, algo bien particular de él es que él lo reconoce automáticamente como el Mesías. Si usted lee la historia de este mendigo pidiendo ayuda a Jesús, él lo llama hijo de David, que tenía que ver con una referencia particular a lo que era el Mesías. El Mesías iba a ser este hijo de David. Entonces, lo más probable es que este mendigo había escuchado todas estas cosas. Entonces, en su cabeza él hizo la idea de que, wow, este es el Mesías, este es el hijo de David, esta es la promesa que habíamos de recibir. Entonces, en este contexto está donde ha sanado a un mendigo, ¿ok? Y pasamos a un punto completamente opuesto, donde se va a dar una situación con una persona que no es mendiga, que lo tiene todo, por decirlo de alguna manera. Menos misericordia. Y es una historia que quizás muchos de nosotros la hemos escuchado, pero creo que tratemos de ver el poder que hay detrás de este contexto donde muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados. ¿Ok? Entonces la historia se basa en Lucas, está en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante, dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. Ponga atención el detalle que pone aquí. Este es Lucas quien está escribiendo y él da distintos detalles bien particulares. Jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Entonces, cuando uno lee esta historia, uno puede decir, wow, a este hombre le ha ido bien en su trabajo, ha sido próspero en lo que hace. Pero en el fondo, cuando uno ve esta historia a través del contexto social de los judíos, un cobrador de impuestos era la persona que estaba por debajo de los pecadores. ¿Okay? Estaban los pecadores, las prostitutas y los cobradores de impuestos. ¿Okay? Así de malo eran los cobradores de impuestos. Ahora, si los judíos tenían un conflicto con los cobradores de impuestos, imagínense cuánto más conflicto podrían tener con el que era el jefe de todos los que cobraban impuestos. Ahora, ¿por qué tenían un problema? Uno, tenían un problema porque ellos recaudaban impuestos para Roma. Entonces ese dinero que supuestamente ellos podrían ofrendarlo al templo, se iba a un imperio completamente pagano. ¿Okay? Pero más aún, el problema mayor que tenían es que un cobrador de impuestos, se le decía, este es el impuesto, entonces él cobraba un porcentaje para él. Lo que hacía en general es que le robaba a la gente. Y la gente en verdad los odiaba. Entonces quiero que entienda esto, porque Zaqueo no es un cobrador de impuestos, él es el jefe de ellos. Entonces él recibió la instrucción de Roma donde le dice, tú tienes que cobrar, por ejemplo, 10% de los impuestos a la gente. Ok, yo voy a cobrar 12% a la gente. Entonces él va y le dice a los cobradores de impuestos, ustedes tienen que cobrar 12% de los impuestos. Y los cobradores de impuestos decían, ok, muy bien, nosotros vamos a cobrar 15% de los impuestos a la gente. Cada uno trataba de recolectar su parte en esta historia. Entonces es una persona que es completamente odiada, ¿ok? Y la impresión que tiene la gente, piensen esto, la impresión que tiene la gente de este tipo de persona es alguien que nadie quiere cerca, es alguien que nadie le gusta, es alguien que nadie comparte con él, es alguien que nadie quiere estar. ¿Okay? Entonces la historia continúa en el versículo 3 y dice, Jesús llegó, como les decía, a Jericó, está Zaqueo en este lugar, y
que era el recaudador de los impuestos. Por eso dice, se adelantó corriendo y subió a un árbol, a sicómoro, para verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Zaqueo está entre la multitud, es un pequeño, está entre la multitud y quiere tratar de atravesar y quiere tratar de llegar donde está el Señor y no haya la mejor opción de subirse a un árbol para mirar a Cristo que pasaba por ahí. Había una canción cuando era pequeño. Un hombre chiquito. ¿Nadie? Que estoy viejo. Zaqueo se sube a este árbol para mirar. Ahora, quiero que entienda esto. Aquí hay algo bien interesante porque es inusual lo que él está haciendo. Él es un hombre que tiene mucho dinero. Hay cosas que me pregunto, es como, ¿por qué no contrató un grupo de personas que le abrieran un espacio? Que le hicieran un espacio para que él pudiera estar ahí. Ahora, obviamente yo me respondo automáticamente esa pregunta porque la gente no quería este tipo de personas. Un rabí jamás iba a relacionarse con este individuo. Entonces quizá él está pensando en su interior y tiene expectativa en su cabeza con la idea de que, bueno, voy a tratar de pasar lo menos desapercibido posible. Y me voy a subir a este árbol porque quiero ver. Todos están poniendo la atención en Jesús. De hecho, lo puse así, mire. Nadie está interesado en Zaqueo. Nadie. Todos están interesados en Jesús. Y aquí es cuando yo empiezo a ver este grupo de personas y lo aplico un poco a nosotros, ¿ok? Porque muchas veces nosotros estamos más interesados en lo que nosotros queremos, más allá de pensar en lo que la gente afuera puede necesitar o querer. De hecho, esto, yo se los puedo dar un ejemplo bien particular que tiene que ver con las luces. ¿Okay? Hay gente, pero ¿por qué? ¿Por qué luces si esto no es una disco? Entonces yo le digo a la gente cuando me dice que no es una disco, que ojalá que se vea como una disco para que la gente de la disco venga. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer como a mí me acomoda, como a mí me hace sentir bien. Nadie está interesado en el de afuera, estamos más interesados en nosotros mismos. Y en este caso nadie estaba interesado en Zaqueo, todos estaban interesados en Jesús. De hecho, nadie quiere llamar la atención de Zaqueo, todos quieren llamar la atención de Jesús. Todos están ahí porque todos quieren una parte de este Señor. Nadie está interesado en lo que este hombre tiene, en lo que este hombre ha conseguido. Y no le interesa. Todos están interesados en Jesús. Su atención está puesta ahí. Todos quieren tomar una parte en esto. Entonces aquí llegamos al punto crucial de todo esto. Llegando al lugar, el versículo 5 dice, Jesús miró hacia arriba y dijo, aquí esta parte yo me la imagino, que Jesús va caminando, ¿ok? Recuerden, nadie está poniendo la atención en Zaqueo, todos están enfocados en Jesús. Jesús va caminando y de pronto mira hacia arriba. Y ahí está el pobre Zaqueo como que si estuviera desnudo. Todo el mundo lo miró, porque donde haya mirado Jesús, todo el mundo, ¡boom! ¿Cierto? Toda la gente reaccionó. ¿Se imagina cuál era la expectativa que la gente tenía de esto? ¡Oh! Lo más probable es que la gente pensó, ¡wow! Aquí viene. Algo le va a decir porque está mirando hacia arriba, le llamó la atención. ¡Ey, bájate! ¿Por qué le ha estado robando el dinero a la gente? ¿Qué sé yo? Pero la verdad es que esto a mí me hace pensar en algo, porque mire, creo que piensen esto y lo voy a poner aquí. Cuando mis expectativas, cuando tengo expectativas, estas expectativas son completamente distintas a la realidad. La gente quizás, cuando Jesús miró hacia arriba, tenía esta idea de que Él iba a hacer algo en particular, lo iba a corregir, le iba a decir, o quizás nadie tenía la expectativa de que Jesús iba a poner su atención en este hombre, pero la realidad fue completamente distinta. Entonces el versículo continúa y dice, llegando al lugar,
Jesús miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja enseguida. Y esta frase, baja enseguida, es una orden, es como, es un mandato, ¿ok? Es una palabra que es fuerte en el sentido de que implica autoridad y que implica movimiento. Es como un general le habla a un soldado, un capitán le habla al soldado. Es un verbo que implica acción inmediata. Entonces, nuevamente, todo el mundo está, ¡wow! Ahora sí que le va a tocar. Baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Y aquí hay algo que quizás la gente quedó como, ¿ah? Es que creo que entienda esto. Un rabí jamás iría a la casa de un hombre como este. Jamás. Un rabí jamás participaría en la actividad que vamos a hacer el sábado aquí en la iglesia. ¡Jamás! ¿Qué habla eso? Están celebrando a los muertos. ¿Cómo se te ocurre? Jamás un rabí haría eso. De la misma manera que un rabí jamás se quedaría en la casa del jefe de los cobradores de impuestos. Pero aquí hay algo que es bien particular, porque cuando Jesús le dice a Zaqueo, hey, tengo que ir a tu casa, muestra una idea de que esto no fue casualidad. No es como que Jesús vio, hay un chico, ¿qué tienes que hacer hoy día? ¿Me podría ir? No. Esto muestra una idea de que Jesús venía con un propósito específico. Dios traía algo específico para esta situación. Y cuando todo el mundo escucha lo que Jesús dice, todas las expectativas que la gente tenía alrededor se cayeron. Se cayeron. Quiero que piensen esto, porque esto es lo que estaba pasando. Y lo voy a poner aquí. Todos buscaban la atención de Jesús. Todos estaban tratando de buscar la atención de Jesús, pero Jesús tenía su atención en aquel que nadie la quería. Yo fui uno de esos. Cuando nadie tenía la atención puesta en mí, Dios tenía la atención puesta en mí. De hecho, quiero decirle esto, todos los que estamos aquí somos uno de esos, porque antes de que nosotros estuviéramos dispuestos, Él ya había pagado el precio por nosotros. Nuevamente, el problema con la misericordia tiene que ver con el hecho de lo que nosotros hacemos. Muchos hemos experimentado esto. Muchos de nosotros hemos experimentado esta situación en donde nos sentimos rechazados, nos sentimos condenados. Muchas veces hemos visto que personas hablan en contra nuestra o nos dicen todo lo que está mal en nosotros. Y nos olvidamos de preguntar, ¿qué piensa el Señor? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Me ve como me ve ese individuo? ¿Me ve como me ve esa persona? ¿Alguien completamente malo? ¿Alguien que nadie quiere? Quiero que entienda esto, porque este es el principio. Cuando nadie está dispuesto a entregar misericordia, Cristo está listo para darla. Tiene su mano extendida. Él quiere decirle, tómala. Ven conmigo. Pero nuevamente, aquí está el problema con la misericordia. ¿Qué pasa? Quiero que piensen esto, porque esta es la situación. Jesús llega, se detiene, mira arriba, y cuando mira arriba, Él viene con un plan. Hey, Zaqueo, yo quiero ir a quedarme a tu casa. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo supo el nombre de este hombre? Me da a entender obviamente que Jesús era una persona completamente sobrenatural, pero en el fondo hay una intencionalidad, hay un punto, ¿ok? Entonces llegamos a la situación donde Zaqueo escucha, dice el versículo 6, así que se apresuró a bajar y muy
contento recibió a Jesús en su casa. Esto es lo que pasa cuando se experimenta verdadera misericordia. De hecho, mire, piensen en esto. Cuando experimentamos verdadera misericordia, experimentamos gozo. Hay vida, celebramos. ¡Wow! ¿Cuántos se recuerdan ese día que tuvieron ese encuentro personal con Cristo? Y si tú no lo has tenido, es algo que marca la diferencia en tu vida. Es algo que uno jamás se puede olvidar. Yo recuerdo cuando estaba en este lado del camino y de pronto, ¡pum! Hoy día soy una nueva criatura. Ya no me veo más como una persona pecadora, esa persona mala. Me veo como un hijo de Dios. Hay gozo en nuestros corazones. Pero nuevamente, esto es lo que hace la misericordia. Quiero que entiendan esto. Esto es lo que hace la misericordia. Pero hay un problema con la misericordia. Porque cuando nosotros vemos misericordia en otros, no nos gusta. Mire. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Mírenlo, se fue a hospedar con un pecador. Mírenlo. En esta iglesia celebran el Halloween. Oh, mírenlo, en esta iglesia celebran la Navidad. Mírenlo, en esta iglesia el hermano no se pone corbata. Mírenlo, en esta iglesia el escenario es negro. Siempre le digo a la gente cuando piensa que tienen problemas con el color negro, yo creo que no entienden que el color negro es el color de Dios, el color blanco es del diablo. Que el diablo quiso engañarnos a todos. Recuerda esto, mis expectativas de quién merece o no misericordia están basadas en mis ideas y mis valores. Para esta gente, sus ideas y sus valores les decían, Zaqueo no merece misericordia. Para muchos de nosotros, ese individuo, esa persona a la cual no queremos perdonar, no merece misericordia. O ese hermano, ese pastor, esa iglesia, ese lugar, no merecen misericordia. De hecho, piensa en esto, esta otra idea. Cuando vemos misericordia en alguien que no la merece, actuamos como juez y murmuramos. Oye, ¿por qué permiten que ese hermano esté en el escenario, que ese individuo esté hablando ahí? Yo conozco, ¿tú supiste lo que pasó en su casa, los conflictos que tenían y lo que pasó en su matrimonio? Oye, ¿y por qué esa persona está cantando ahí si ustedes conocieran el pasado de ese individuo? Usted conociera el mío. Actuamos como juez y murmuramos. Quiero que entienda esto, porque esto no es menor, es que aquí está el problema de la misericordia, muchachos. Nos ponemos este traje de juez y empezamos a decir quién merece y quién no merece. Ponemos a un lado a Dios y nosotros empezamos a dictaminar quién puede recibir o no misericordia, cuándo y cómo y dónde y cuáles son los requisitos. Para la gente en esta historia, Zaqueo no merecía misericordia. Ahora quiero preguntarte, en tu historia, ¿quién no merece misericordia? Continúa la historia. Pero Zaqueo dijo resueltamente, y aquí algo va a pasar, ¿ok? Aquí algo va a suceder. Zaqueo comienza a actuar al ver misericordia, al experimentar misericordia. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea necesaria. Por favor, piensen en esto. ¿Qué pasa cuando experimentamos
verdadera misericordia. Quiero que por un minuto piensen esto en base a esta misma historia. ¿Qué pasa cuando experimentamos verdadera misericordia? No esa misericordia barata, ¿ok? Que la damos si es que alguien hace algo por mí. No. ¿Qué pasa si experimentamos verdadera misericordia? En base a esta historia. Y ahora piénsenlo en base a tu propia historia. ¿Qué pasó en mí cuando yo experimenté verdadera misericordia? Y la respuesta es simple. Hay transformación. La persona es transformada. La persona es distinta. Por eso muchas veces cuando a mí me llama la atención gente de afuera que dice en la iglesia están en la iglesia de los arrepentidos. Claro que sí, porque antes yo era así y ahora soy de otra manera, soy completamente distinto. Ha habido una transformación en mí. Ha habido una transformación en mí. Cuando era una persona que yo, deshonraba a mis padres, hoy día soy un individuo que honro a mis padres, los amo, los cuido, los quiero. Cuando era una persona que, no respetaba a mis jefes en el trabajo, hoy día que he experimentado misericordia, soy un individuo que es completamente distinto. Ese individuo que cuida su trabajo, que respeta a su jefe, que honra las cosas que no son suyas. Hay una transformación. Entonces Jesús dice en el versículo 9, hoy ha llegado salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiero que entienda esto, y este es un mensaje. Si tú no eres cristiano, esta parte no es para ti. Esto que voy a decir ahora es para todos los que nos decimos ser cristianos. Quiero que no se olvide que el centro de lo que es el Evangelio está aquí. Buscar y salvar al que está perdido. No se trata de mí. Se trata del que está afuera. Y nosotros aquí tenemos que hacer todo lo humanamente posible, con excepción de pecar, para traer al que está afuera. Si al de afuera le gusta el color negro, le ponemos negro. Si le gusta la disco, se lo hacemos que parezca una disco. ¿Qué tiene de pecado eso? Porque Jesús dijo que vino a buscar y a salvar al que está afuera. ¿Sabe cuál es el problema? Y lo voy a poner aquí. El problema que es porque categorizamos a quien damos misericordia, pocos encuentran al Dios que la da. Ahí hay un problema, por eso tu familia no quiere venir a la iglesia, no quiere saber nada de tu Dios. Porque no ven misericordia en ti. Como categorizamos, ¿quién puede darla? Como me pongo en el papel de juez, entonces las personas no pueden encontrar al Dios que da la verdadera misericordia. Se logra dar cuenta de lo que trae esta dinámica, porque mi juicio valórico está por sobre el juicio que Dios tiene. Esto es algo terrible. Y por eso hay un problema con la misericordia. De hecho, algo que a mí me pasa es que yo siento que la gente de afuera está cansada y hartada de nuestro cinismo. De vernos que actuamos de una manera y decimos, ay, Dios te ama, pero yo no amo al que está aquí. ¡Wow! Quizás el próximo domingo se va a ir la mitad de la iglesia, pero... Quiero que entienda esto. Cuando hemos experimentado la verdadera misericordia, quiero que piensen estas palabras. Cuando hemos experimentado verdadera misericordia, dejo de ser juez y me transformo en anfitrión. Doy la bienvenida. Hey, si yo también fui perdonado, ¿cómo yo puedo juzgar a alguien si a mí se me quitó la condena que estaba por sobre mí? ¿Cómo yo puedo juzgarte a ti de lo que tú hiciste, de lo que tú has hecho? Si yo fui
perdonado de todas las cosas que yo hice y voy a hacer? Por eso hay un problema con la misericordia. Y el problema no es la misericordia en sí, somos nosotros. Piensen esto, el problema es que somos nosotros los que ponemos los estándares de quién la merece. Piensen en este otro problema. Somos nosotros los que cerramos las puertas cuando Dios está buscando abrirlas. Por eso hay un problema con la misericordia. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Es verdad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque quiero que por un minuto juegue este juego conmigo y pensemos en una idea utópica, ¿ok? En algo que fuera perfecto. ¿Qué pasaría? Mire, ¿qué sucedería si empiezo a actuar de una manera distinta? Si dejo de actuar como un juez, si me quito ese traje y lo boto, lo quemo, lo guardo, no, ponelo en la basura y lo lanzo, que se destruya ese traje. Okay, ya no soy juez. Ya no actúo más como ese juez que dictamina quién merece y quién no. ¿Qué pasaría en este mundo utópico si entiendo el regalo que yo he recibido de misericordia, de salvación, y voy a aquel que me ha ofendido y actúo de la misma manera con él? Como la regla de oro. La regla de oro es haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Entonces, como yo quiero experimentar esa verdadera misericordia, voy y doy misericordia a otros. ¿Qué pasaría en mi matrimonio si actuamos en verdadera misericordia y en vez de ver quién en verdad tiene la razón? ¿Quién manda más? Una guerra de poderes. ¿Qué pasaría? Quiero decirle esto. No vamos a ver transformación en la gente que está afuera si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos transforme a nosotros. Quiero decirte esto. Tu familia no va a llegar a Cristo mientras le muestre ese tipo de Cristo que le has estado mostrando. Un Cristo que no perdona. Un Cristo que no tiene misericordia. ¿Qué estándares te puso a ti Jesús? Yo te pregunto, ¿qué estándares te puso a ti Cristo para que vinieras a Él? ¿Cuáles fueron? Si Él mientras tú estabas en el pecado te perdonó, ¿cómo yo no voy a ir y mostrarle a ese Cristo a mi familia, a quien los quiere? Pero es que es un homosexual, se acuesta con hombres. Lo que pasa es que él me engañó y se fue con otra mujer. ¿Cómo voy a perdonar a esa mujer que me quitó a mi esposo y al padre de mis hijos? ¿Cómo? ¡Wow! ¿No les digo que es fuerte esto? Si no es simplemente, ay, es que no me hablo más. No, si no se trata de eso. Esto es un tema complicado, por eso es un problema. Pero cuando estemos dispuestos a dejar que sea Dios que actúe en nosotros, vamos a ver una transformación. Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente yo quiero rogar que tu Espíritu Santo comience a hablar a nuestros corazones. Que nos empiece a mover de una manera distinta, Señor, que nos haga ver en verdad dónde están nuestros errores y que podamos, Señor, cambiar. Yo no puedo terminar sin presentarte a este Dios de misericordia, porque el mismo que me perdonó a mí está hoy día aquí llamando a tu puerta porque quiere entrar a tu corazón. Yo sé que tú me estás viendo y estás diciendo, yo quiero de ese Cristo que perdona todos los pecados. Yo quiero de ese Señor que puede darme una vida nueva. Quiero en verdad decirte que no hay mejor lugar que estar en sus manos. Si tú hoy día estás aquí, o si tú me estás viendo y quieres decir, Señor,
Yo necesito arrepentirme. Yo necesito hacer las paces. Levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano. Veo sus manos. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano, veo tu mano. Gloria a Dios. Wow. Yo no veo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón en esta hora. Quiero que hagas esta simple oración y quiero decirte, esta oración no hace ninguna diferencia, no es mágica. Es una manera de guiarte. Lo que va a hacer la diferencia es lo que hay en tu corazón. Entonces dile, Señor Jesús, perdóname. Entiendo que he estado lejos de ti. Entiendo que necesito de tu perdón. Y este hombre me está haciendo ver que no hay nada que yo pueda hacer que me pueda alejar de ti, de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo. Nada. Quiero ser parte de tu familia. Quiero entregarte el control de mi vida. Yo me arrepiento en esta hora. Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en una cruz, resucitaste y hoy día vives. Toma mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso increíble. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo sé que el mensaje de hoy ha sido un poco fuerte, ¿ok? Vaya a comerse un postre hoy día después del servicio, algo. Es un poco más dulce. Pero quiero invitarte a que vengas este próximo domingo, ¿ok? Porque vamos a continuar con esta idea de lo que tiene que ver cuando experimentamos esta misericordia. Así que inviten a alguien, porque hay gente que está afuera que necesita escuchar este mensaje. Hay personas que están afuera que necesitan ser animadas, decirles, tú tienes una oportunidad y Dios te la da, ¿ok? Póngase de pie, vamos a terminar. Gracias, Señor, por cada individuo, gracias por cada familia, gracias, Padre, por esa misericordia increíble que tú nos das, Señor. Gracias, porque no solamente eso, sino que se renueva cada día. Es algo que ni siquiera puedo entender, Señor. Y te ruego por cada individuo que está en este lugar, por cada persona, Señor, que ha llegado, que tu Espíritu Santo esté trabajando en sus vidas, Señor. Aquel que está en necesidad, aquel que está pasando por situaciones de salud, Jesús, tú haz una obra en ellos. Aquel, Señor, que está en busca de trabajo, en el nombre de Jesús, abre puertas, Señor. Aquel que está tramitando sus papeles, Señor, Jesús, muévete. Aquellos, Señor, que tienen problemas con sus hijos, Señor, trae resoluciones. En su matrimonio, Señor, trae sanidad en el nombre de Jesús. Te entregamos este servicio a ti, Señor, y bendícenos esta semana para que podamos ser embajadores tuyos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo, no se lo pierda.